Saben que a mí no me cuesta mucho decir estas cosas. Usted, señor Feijóo, hoy ha hecho probablemente el mejor discurso que yo le he escuchado en esta Cámara. Tampoco es difícil, pero al final, bajo mi punto de vista, pues lo ha estropeado, básicamente porque, como siempre, cae en la trampa de copiar a Vox. Cuando dice que España, este país, este gobierno, por su posición respecto a lo que está pasando, ha caído en la irrelevancia, que tiene a los peores socios posibles, incluso hablaba de comunistas. Comunistas. Bueno, a mí me ha obligado a cambiar alguna cosa de mi discurso, porque el parlamentarismo va de esto, y he buscado alguna cosita. No es nuestra guerra, Mers. No estamos en guerra. Es imprudente. Insto a volver a la cordura. Macron. Los ataques son injustificados. Es una crisis de derecho internacional. La posición de España también vale para nosotros. Meloni. Mers, Macron, Meloni. Gente más de derechas que ustedes. Y ya es difícil, compartiendo la posición del gobierno. ¿Por qué? ¿Se han hecho sanchistas? Ustedes dicen que quieren combatir, que este país, quieren combatir al sanchismo en este país. Hombre, al final lo tienen que combatir en el mundo, ¿no? Todo el mundo se ha hecho sanchista. No, es que estar en contra de que se bombardeen escuelas no te hace de izquierdas o de derechas, te hace humano. Y estar con quien amenaza a tu país te hace un lacayo, no un patriota. Ya está. Por cierto, cuando ustedes hablan de países o de un país terrorista, sátrapa, tirano, que financia al terrorismo, que atenta contra los derechos humanos, póngale el nombre. Porque yo me lío, al menos. Porque puedo llegar a pensar, yo que sé, que están hablando de Arabia Saudí. Y ahí no, porque ahí vamos a jugar al fútbol, ¿no? La Supercopa, ¿no? Qué acto de hipocresía. ¿Saben cuál es el problema, señorías, de la derecha? De no tener, y ultraderecha, catalana también, de no tener proyecto. De que su único proyecto sea hacer y decir lo contrario de lo que hace y dice el gobierno. ¿Qué hacen estos ridículos? ¿Qué hacen este ridículo internacional? Porque, claro, dicen que el ridículo lo hacemos aquellos que plantamos cara a un asesino como Netanyahu y a un pedófilo como Trump. Pero no, eso no es ridículo. Eso realmente es lo patriota. El ridículo lo hacen ustedes. Como ridículo era poner los pies encima de la mesa con un puro, decir aquello de «estamos trabajando en ello», o pasearte por Bruselas con la cabeza gacha porque no sabes decir ni good morning. Eso era ridículo. No plantarte frente a esta gente. Y todo, señorías del Partido Popular, repito, por imitar a Vox. Pero usted, señor Feijóo, no se da cuenta que Vox va por ustedes. Usted aún no se da cuenta de que Vox les desprecia aún más que al PSOE. Usted no se da cuenta que la victoria de la ultraderecha realmente es que la imiten, no gobernar. ¿Saben qué pasa, señorías del Partido Popular, de Vox y de Junts? Porque sí, meto a Junts, porque Junts en el Parlamento de Cataluña el otro día, oh sorpresa, se abstuvo en una iniciativa para condenar lo que hace Trump en el mundo. ¿Saben qué pasa? Que lo de ser patriota les viene grande. Porque sí, hombre, mucho golpe de pecho, mucha pulserita, mucho Don Pelayo, mucha Cruz de Borgoña, mucho Tercio de Flandes, mucho Blas de Lezo, mucho No Surrender, mucho 1714, mucha bandera, hasta en el cuello de la camisa, pero a la que empieza la fiesta, a la primera amenaza de un ególatra multimillonario extranjero, venden a su gente. La venden. Así que ustedes, lo de ser patriotas, sí, les viene muy grande. Tanto dinero y tanto esfuerzo invertido en ser los grandes patriotas y al final, repito, un asesino y un pedófilo les ponen en evidencia, Qué faena, qué faena. En fin.
Señorías, en las películas, Estados Unidos salva al mundo, pero en realidad estamos viendo que el mundo necesita ser salvado de Estados Unidos. Vuelvo a hacer el recuento que hice hace un mes. En 3 meses, Estados Unidos ha invadido Venezuela, ha secuestrado a su presidente, ha amenazado a medio mundo, se ha repartido las tierras de Ucrania con Putin, ha amenazado a Groenlandia, a Dinamarca, a Canadá, a México, a Colombia, a Cuba, ha castigado con impuestos a Europa, se ha inventado una ONU, que en realidad es una inmobiliaria para convertir a Gaza en un resort, ha asesinado y secuestrado a gente en su propio territorio y ha bombardeado a Irán, asesinando a 200 niñas en una escuela. Por cierto, ¿dónde están los defensores de las mujeres de Irán que había aquí hace unas semanas? ¿Dónde están? No están. Y entonces esto ahora, por cierto, hablando también de feminismo, lo de Azcón, ¿qué pasa? ¿Que ellos Clooney? Hablando de según quién, que ellos Clooney. Ustedes no tienen ningún comentario hacia esa burrada. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Torrente presidente 2? ¿Azcón de protagonista? ¿Y esto ahora de qué va? Pues ahora de lo que va es de que el genocida Netanyahu lo que busca es invadir y apropiarse de todo lo que pueda en Oriente Medio, y el pedófilo de Trump pues lo que quiere es controlar todo el petróleo, yacimientos y riquezas mundiales que haya para competir y frenar a China. Ya está. Ni libertad, ni democracia, ni valores occidentales. Petróleo, dinero y poder. Miren, Irak tiene 145.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeado por Estados Unidos. Nigeria tiene 37.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeada por Estados Unidos. Venezuela tiene 303.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeada por Estados Unidos. Irán tiene 209.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeada por Estados Unidos. Qué suerte tiene Estados Unidos, que siempre que busca democracia encuentra petróleo, ¿no? ¡Qué suerte! Señorías, si esto fuera de democracia y de combatir tiranías, como ustedes dicen, ¿por qué a Irán se le bombardea y, repito, a Arabia Saudí se le da un mundial? ¿Por qué? En Arabia Saudí a los homosexuales, a las mujeres, ¿se les trata mejor que en Irán? No. ¿Qué pasa? Que Irán controla el paso de Hormuz. Amigo. Y eso es un problema. Es un problema, sobre todo, repito, si quieres controlar el petróleo mundial y aislar a China. Porque, por cierto, señorías de la derecha y ultraderecha, mucho de eso de el mercado se regula solo, zurdo ignorante. Claro, el mercado se regula solo hasta que se regula a favor de China. Entonces hay que bombardear algún sitio para regular el mercado, ¿no? Señorías, solo hay una excepción a este patrón de libertad yanqui, ¿no? Y en realidad búsqueda de petróleo, y es Cuba. En Cuba, como saben, desde el 9 de enero no entra una gota de petróleo, por orden de Estados Unidos. En Cuba hay apagones de 20 horas. En Cuba la gente cocina con leña y se mueve con mulas. En Cuba hay un bloqueo salvaje desde hace 66 años por parte de Estados Unidos, porque claro, el comunismo es muy malo, pero vaya a ser que funcione y entonces hay que bloquearlo. ¿Por qué por Cuba? Si Cuba no tiene ni una gota de petróleo. Porque Cuba es un símbolo. Porque Cuba es un símbolo. Y yo lo único que digo es que lo peor de la pandemia, cuando la gente moría a puertas en hospitales de medio mundo, incluido Estados Unidos, porque no se lo podían pagar, Cuba públicamente realizó 4 vacunas y envió médicos gratuitos a medio mundo, incluido Estados Unidos. Es lo único que digo. Así que, señorías, ¡viva Cuba! Señor presidente, hay que reconocer que esta vez ha tenido visión estratégica, también un poco de potra estratégica, pero está muy bien eso, su potra es legendaria. Está muy bien eso de tener visión y potra. Ahora mismo hay mucha gente en este país, me arriesgo a decir
que hay una izquierda en este país que está deseando que a usted le vaya bien y hay una izquierda en este país que está deseando que a usted le vaya muy mal. Yo digo abiertamente que soy de los primeros. Pero claro, el no a la guerra no puede ser un eslogan. El no a la guerra no puede ser una frase. No se puede decir no a la guerra y seguir comerciando armamentísticamente con Israel o con Estados Unidos. El no a la guerra tienen que ser hechos. Tienen que ser hechos, señor presidente. Así que yo le hago unas preguntas que espero tenga bien responderme. ¿Esta vez se va a parar el comercio de armas con Israel? La prensa dice otra cosa. Y con bueno, pues la prensa miente. ¿Y con Estados Unidos? Con Estados Unidos también. ¿España va a dejar de ser aliado de Israel y de Estados Unidos? Si hay protestas contra la guerra, como hubo con Gaza, ¿se va a reprimir salvajemente a la gente, como se hizo? En Europa hay gente acusada de terrorismo por manifestarse contra la guerra de Gaza. ¿Va a defender usted a países como Cuba, acusados y señalados por Estados Unidos? Aparte de bajar impuestos, ¿va a intervenir el mercado? La gasolina tendría que haber bajado 30 céntimos, ha bajado solo 15. 2.000 y pico gasolineras subieron el precio antes de que se bajaran los impuestos. ¿Por qué? Porque ustedes no intervinieron en el mercado. Nosotros les pedimos que sean valientes, más que nada porque bajar impuestos sin intervenir en el mercado solamente favorece, como ya hemos visto con las distribuidoras de alimentación, a sus dueños. Acabo. Ahora viene ese momento en el que algunos periodistas catalanes, algunos, no digo todos, ya escriben la crónica de que, ya sé que hablar en tercera persona, en fin, es de idiota, pero bueno, el titular ese de Rufián ataca a Junts, pues sí, Rufián ataca a Junts. Me da igual, porque la gente ya, por suerte, gracias a otras vías de comunicación, sabe lo que aquí pasa. Y lo que aquí pasa es que Junts está mintiendo. Junts miente. Y hay poco menos de 30 días para decírselo a la gente, y me refiero al decreto de vivienda. El decreto de vivienda, por mucho que diga la derecha catalana, en ningún momento habla de expropiación, en ningún momento habla de topes, y en ningún momento habla de quitarle delitos a los ocupas. Ni una vez mienten, como casi siempre mienten, y mi obligación aquí es decirlo, y del buen periodismo también señalarlo. El decreto de vivienda habla, por cierto, muy bien, señorías de Sumar, muy bien. Porque plantarse en un Consejo de Ministros para que se haga esto, señor presidente, no es salseo, ¿eh? No es salseo. Es un drama para ustedes, que una parte del gobierno se tenga que plantar. Así que yo aplaudo a Sumar, porque si no, seguramente se hubieran, arrodillado frente a la derecha catalana una vez más. Pero este decreto habla de que 1,5 millones de personas, o sea, 1,5 millones de contratos se acaba ya y que 3 millones de personas se pueden quedar en la calle. Así que yo les hago una pregunta, señor de Junts. ¿Ustedes para quién trabajan? Ustedes no tienen a ningún votante, de verdad que no tienen a ningún votante que esté a punto de finalizar su contrato de alquiler y que se ve afectado por tumbar este decreto. Entonces, ¿para quién trabajan? ¿Por qué ese voto tan autolesivo? Yo lo sé, ¿eh? Hago otra pregunta. ¿Alguna de sus señorías de Junts tiene una empresa inmobiliaria? ¿No? Sí. ¿Para quién trabajan? ¿Para quién? Si tumban este decreto, yo les deseo años de ostracismo político. Y les puedo prometer que mientras yo siga por aquí, lo que me quede, me voy a esforzar mucho para que sí sea. Mucho. Porque hacen un daño terrible a la gente, a este país y a mi país. Sí. Acabo con una información de servicio importante, presidenta. Me dirijo a los inquilinos cuyo contrato acaba entre el 22 de marzo del año 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Enviad ya
un burofax a vuestros caseros diciendo que os acogéis a la prórroga. Porque aunque el decreto decaiga por el voto de la derecha catalana, hay posibilidad de batallarlo judicialmente si enviáis este burofax. Y más información en poderinquilino.org. Nada más y muchas gracias. Hay tres cosas que ya sabemos de esta guerra. La primera es que no estamos ante una crisis pasajera, no va a ser una guerra corta. Estamos ante una escalada que amenaza con prolongarse, con desestabilizar todavía más la región, con dejar miles de muertos y millones de personas desplazadas y con generar un impacto económico muy negativo en nuestra sociedad, en los precios, la energía, el combustible. La segunda es que el señor de la guerra, Donald Trump, no tiene ninguna salida, no tiene ningún plan. Dice una cosa y la contraria, improvisa y miente, miente e improvisa. Y en esta carrera hacia adelante amenaza a Europa y a España. Y la tercera es que esta es una guerra pilotada por Israel, por Netanyahu. La Casa Blanca, liderada por fundamentalistas religiosos blancos, racistas e iluminados, ha decidido embarcarse en la aventura expansionista del sionismo que quiere crear el gran Israel. Lo hemos visto en Gaza, donde el gobierno criminal de Netanyahu practica un genocidio, y lo vemos en Cisjordania, donde los colonos desplazan, amenazan y agreden a palestinos y palestinas con la absoluta complicidad del ejército. Un ejército que la semana pasada asesinó a sangre fría a otra familia, un padre, una madre y dos criaturas. Tras el asesinato, uno de los supervivientes, un niño de 12 años, gritó pidiendo ayuda: «Han matado a mi familia», decía. Un soldado israelí lo tiró al suelo al grito: «Hemos matado a unos perros». Estos criminales, estos son los que están dirigiendo la guerra contra Irán y Líbano. Estos criminales tienen el apoyo de la Casa Blanca, y aquí en España estos criminales tienen el apoyo del PP y de Vox. Sí, señorías de la derecha y la ultraderecha, ustedes son cómplices de esta barbarie, de esta crueldad, del asesinato de niños y niñas. No vuelvan a decir ustedes que son pro vida. Como portavoz de Sumar, he de decir que me siento orgullosa de que nuestro gobierno se plantara desde el primer momento y dijera con contundencia no a la guerra. Hemos dicho no a la invasión criminal rusa en Ucrania, hemos dicho no al genocidio en Gaza y ahora decimos no a la guerra contra Irán y Líbano. Esto se llama coherencia, se llama tener una política exterior basada en el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. Por eso, por coherencia, señor presidente, ya sabe que discrepamos con ustedes en relación al Sáhara. Y por eso, por coherencia, quiero detenerme un momento en Cuba. Lo que está ocurriendo en Cuba es un bloqueo criminal, es un asedio medieval contra un pueblo entero, un crimen prohibido por el derecho internacional. ¿Qué petróleo tiene Cuba? ¿Qué amenaza supone Cuba para los Estados Unidos? Ninguna. Es que esto no va de seguridad, va de pura humillación, es un ejercicio de matonismo, va del placer obsceno de castigar a un pueblo que no se arrodilla. Ante este asedio que está sufriendo el pueblo cubano, señor presidente, la pregunta es muy simple. ¿Dónde está España? ¿Qué pasa con la solidaridad hispano-cubana? ¿Dónde está España cuando a un pueblo hermano se le quiere doblegar con asfixia, con hambre y con un colapso energético? Señor presidente, tenemos que actuar, porque frente a quienes bloquean también hay quien acompaña. Ahí está la flotilla internacionalista que lleva ayuda humanitaria a Cuba, cuantos otros solo llevan amenazas. Señor presidente, lo que está en juego en Cuba va mucho más allá de Cuba. Igual que en Gaza, igual que en Sudán, igual que en el Sáhara Occidental, lo que se está decidiendo es si la dignidad humana va a seguir siendo un principio universal o va a quedar reducida a una excepción geopolítica. Señorías, esta guerra ha vuelto a recordarnos algo elemental, que la dependencia energética nos hace más vulnerables. Condiciona nuestra economía, limita nuestra autonomía y nos expone al chantaje de quienes hacen negocio con la tragedia y el caos. Por eso, las renovables no son solo la respuesta a la crisis climática, sino también una garantía de soberanía.
Además, España tiene una posición de ventaja. Hemos avanzado mucho en renovables y eso ya se nota hoy en la factura de las familias. Señor presidente, usted mismo ha dicho que la elección de España a la Unión Europea para rebajar los precios es la apuesta por las energías renovables. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el camino. Así que déjeme que le diga una cosa, ni una tentación con incumplir el calendario de cierre de las nucleares. No vamos a admitir dilaciones de ningún tipo. No valen excusas, no valen intereses electoralistas. Lo vamos a hacer por mucho que le pese al señor Feijóo y al señor Abascal. Y lo vamos a hacer bien, con una transición justa que garantice alternativas de empleo e inversión en las comarcas afectadas, porque gobernar para la mayoría, lo sabemos muy bien, no solo es decidir el rumbo, es hacerse cargo de lo que ese rumbo implica. Señorías, nuestra obligación es combatir al fascismo fósil y construir nuestra soberanía energética. El no a la guerra es un sí a las renovables. Señorías, mañana votaremos el primer Real Decreto Ley con medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Trump. Y ya hay quien se apresura a decir que votará en contra. No nos sorprende de la ultraderecha. Son los del no al todo, excepto cuando hablan sus amos o sus compañeros de armas. Ahí corren como perritos falderos a lamer su mano. Y luego está el Partido Popular. Los que dicen una cosa y la contraria, dependiendo de quién hable. Un partido que va dando bandazos, que da vueltas, da vueltas y luego vuelve a dar más vueltas. Imagino que desde Génova, señor Feijóo, ahora en sus clásicos sobres incluyen ya biodraminas. A diferencia del tío vivo del Partido Popular, este gobierno sí tiene una dirección, un rumbo. Está donde tiene que estar. No se ha arrodillado ante el imperialismo trumpista, no ha mirado hacia otro lado y no ha aceptado, una vez más, que las guerras las pague la mayoría social. Y esto, permíteme, por pelea no hubiera sido así sin nosotras en el Gobierno. Por eso nos sentimos orgullosas de nuestros ministros y ministras, las de Sumar, las que no han parado hasta ensanchar el escudo social y arrancar un acuerdo más ambicioso y más justo. Gracias, Yolanda, Pablo, Ernest, Mónica y Sira. Gracias por pelear para que hoy no tengamos algo insuficiente, algo que no cumpliese los mínimos de un gobierno progresista, algo que no protegiese a las mayorías sociales, a la gente trabajadora. Gracias por hacer que las empresas que reciban ayudas por la crisis de esta guerra no puedan despedir. Gracias por lograr que se incorporase el control de márgenes empresariales para que ninguna gran empresa pueda enriquecerse a costa de esta crisis. Y sobre todo, gracias por haber peleado por conseguir la prórroga de los contratos de alquiler. Todas sabemos lo que ha costado, lo sabemos. Todas sabemos las resistencias a las que os habéis enfrentado y todas sabemos que no habéis parado hasta conseguirlo y eso importa. Señorías de Junts, ya me escucharán en el vídeo o algo. Señorías de Junts, en España y en Cataluña, los dos caseros principales no se llaman García ni Martí, ni son pequeños propietarios. Se llaman CaixaBank y Blackstone y acumulan miles de millones de beneficios. ¿Y saben qué más acumulan CaixaBank y Blackstone? Más de 40.000 alquileres. Son estos alquileres los que desde este sábado no pueden subirse. Son las familias inquilinas de estos alquileres las que ya no van a tener que enfrentar robos de subidas de entre el 30, el 40 y el 50%. Yo a las señorías de Junts, francamente, les tengo que reconocer una cosa, que suelen defender lo que piensan sin avergonzarse. Suelen defender a los poderosos con total transparencia. Y entonces aquí yo no entiendo por qué tiran de excusas. No nos hablen de pequeños empresarios cuando todas sabemos de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de fondos buitre y de rentistas. Señorías, tenemos un mes para que este Real Decreto Ley no decaiga, para mantenerlo vigente como ya lo está. A nosotras nos toca negociar y hacer política. Y también nos toca escuchar a nuestros vecinos y vecinas. Uno de cada cinco que viven de alquiler. Son gente estas que quieren cosas normales, que decía Abascal. Esa gente es a las que tienen que escuchar. Nosotras ya lo estamos haciendo y nos vamos a dejar la piel igual que hicimos en el Consejo de Ministros. Señorías de Vox, del PP y de Junts. ¿Lo van a hacer ustedes? ¿Van a escuchar a sus votantes? ¿O van a seguir defendiendo a los lobbies y a los fondos buitre? Por más que su tentación sea la de siempre, la de alinearse con el rentismo y con la especulación,
Piensen en la gente, en la que quiere cosas normales, piensen en su angustia, piensen en sus votantes, piensen en casi 3 millones de personas a los que beneficia esta prórroga. Señor Feijóo, mire, las personas migrantes no son un problema para este país y mucho menos para nuestra seguridad. ¿Sabe quién sí aumentó el riesgo de atentados? El Partido Popular, el 11M. Señorías del PP, ustedes dicen que el decreto de la guerra copia medidas que ustedes mismos venían reclamando. Dicen que muchas de esas medidas son sensatas, pero luego no son capaces de comprometer su apoyo. ¿No eran ustedes los que venían a salvar a los pequeños empresarios, a los autónomos, a las familias españolas? Pues cada vez que hay que elegir entre la gente o la derecha trumpista, ustedes se van siempre al mismo sitio. Porque ese es su problema, señor Feijóo, que ustedes en la guerra no tienen una posición, lo que tienen es una pose. En cuanto Trump chista, ustedes se cuadran. En cuanto Netanyahu aprieta, ustedes se callan. Mucha bandera, mucha patria, mucha pulserita, pero a la hora de la verdad no defienden a España, le buscan amo. Qué pena, señor Feijóo, que tenga usted tanta bandera y tan poco país. Señorías de Vox, voy a leer unas declaraciones. Hay unos pocos que están haciendo de Vox su particular gallina de los huevos de oro. Se están haciendo ricos. ¿Saben quién dice esto, señorías de Vox? Seguro que sí, porque acaban ustedes de abrirle un expediente. El señor García Gallardo, su número 1 hasta hace poco por Castilla y León. Sí, no es el único. Son ya varios de sus exdirigentes los que hablan de cómo Vox es un filón para atraer dinero público y pasarlo a manos privadas. ¿Saben lo que se calla García Gallardo? Que esto no es nuevo, que esto no es solo cosa de unos pocos y que lo que a él le cabrea es que se ha quedado fuera del reparto. A ver si es que ustedes no venían a luchar contra los chiringuitos, sino a crear su propio partido chiringuito, Vox S.A. Sí, señorías de Vox, dicen defender a los españoles. A las españolas ya, si eso para otros. Pero luego votan siempre en contra, siempre en contra. Ustedes están en política claramente, digámoslo por Dios, para mantener privilegios, para mantener una riqueza heredada de explotadores y franquistas o para dar un pelotazo. El pelotazo, este es el señor Abascal. Sí, no está aquí para escucharlo. Ya sabemos que ni está aquí ni está trabajando. Eso sí, igual está embolsándose el tercer sueldo o haciendo chanchullos para obtener el cuarto o el quinto. Señora presidenta, voy terminando. Quiero dirigirme a mis compañeras y compañeros de la izquierda de este hemiciclo. Quiero saludar las iniciativas que desde estos meses han puesto de manifiesto la necesidad de caminar juntas y juntos. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns que dieran un paso al frente el pasado 21 de febrero. Y a mis compañeras y compañeros de Compromís, La Cha y MES, a Bildu, al BNG, a Podemos y a Esquerra Republicana. Gracias. Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias, que no tienen más amo que el dinero, lleguen al poder. Ahí fuera hay un pueblo progresista que nos está reclamando que estemos a la altura. Y tenemos que hacer todo lo posible para que España siga siendo un país democrático de esos que avanzan en derechos. Nosotras, desde aquí, nos comprometemos a estar a la altura. Con inteligencia, con sensibilidad y con un poquito de ternura, como nos decía algunas este sábado Yolanda Díaz. Porque hay quien se está peleando en la calle, hay quien lo pelea en este Parlamento y algunas lo peleamos en el Consejo de Ministros, pero tenemos claro que somos parte de una misma cosa, somos la misma cosa, con todos sus matices y sus diferencias. Pero sabemos que lo que viene de frente es una democracia más débil, una sociedad más cruel y una política más cobarde. Y frente a esto, cuidar la mayoría democrática es cuidar la posibilidad de que este país siga avanzando. Y eso requiere unidad. Requiere unidad frente a quienes usan el acoso, la intimidación y la violencia para disciplinarnos, en especial a las mujeres. Porque cuando persiguen a una mujer por hablar claro, por opinar o por ocupar el espacio público, no están atacando solo a una persona. Nos están lanzando un mensaje a todas. Calla, apártate, vuelve a tu sitio. Y eso no va solo de machismo, va también de una ofensiva reaccionaria que quiere una democracia con menos voces, con menos libertad y con menos mujeres incómodas. Por eso hoy quiero decirlo claro, no van a conseguirlo.
No van a amedrentar a Rita Maestre por plantarle cara a una derecha y a una ultraderecha que quieren un Madrid más desigual, más caro y más cruel. Tampoco van a amedrentar a Irene Montero o a Ione Belarra. No lo van a hacer con Tess Siri o con Aina Vidal. No van a callar a Cristina Fallarás, ni a Ana Requena, ni a Carolina Pecharromán, ni a Luciana Pecker, ni a Marta Nebot, ni a Carla Galeote, ni a Sara Plaza, ni a Cristina Monge. No las van a callar. No van a callar a Sara Santaolalla. No van a silenciar a las estudiantes de la Complutense ni a la Comisión 8M de Madrid. Ni a ellas ni a tantas otras. No nos van a callar. Y no lo van a hacer porque podemos discrepar, podemos tener diferencias políticas, pero tenemos claro que si nos tocan a una, tocan a todas. Que si van a por una y cuando van a por una, van a por todas. Porque nos quieren solas y nos van a tener juntas, más unidas que nunca, más claras que nunca, más dispuestas que nunca a defender la democracia, el feminismo y el derecho de las mujeres a hablar sin pedir permiso. Este país no va a retroceder, no va a dejarse atemorizar por su odio y su violencia. No vamos a volver al silencio y al miedo. Vamos a avanzar con más democracia, con más feminismo y con una izquierda que tiene un proyecto de futuro, de dignidad y de derechos. Muchas gracias.